Hermano, por favor, si podemos abrir en Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. La parábola del sembrador. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, durante el ministerio de Cristo, anteriormente ya había enseñado otras parábolas, y en esta parábola el sembrador, él estaba en el mar de Galilea, en una barca, y alrededor de él toda la multitud escuchando. Eran oidores, como dice, escuchaban la palabra, pero sabemos que la parábola es una historia es una historia basada en hechos cotidianos. Por ejemplo, el tema del sembrador, cual Cristo habla aquí, era familiar para esta gente porque en Galilea había muchos campos, muchas extensiones de campos, y trabajaba la gente mayormente en la siembra y en la crianza de ganado. Y en sí la historia para ellos era conocida. Ellos sabían por ejemplo, que habla de que la semilla cayó en el camino. Ellos sabían, porque en ese tiempo usaban como un saco en donde metían la semilla, y cuando iban camino al lugar, seguramente muchas caían en el camino. Sería fuera de la parte donde ellos tenían que sembrar. Esta historia era para ellos cotidiana. Ellos sabían los terrenos donde realmente la semilla daba fruto. Sabemos que el sembrador
cuando habla del sembrador se refiere al que da la palabra, al que predica el Evangelio. En este caso, Jesús, que era el que enseñaba la palabra, y bueno, sus discípulos. La semilla se refiere a la palabra de Dios. Sabemos que la semilla natural tiene en sí vida, igual que la palabra de Dios. Da vida, cuando cae en buena tierra, da vida, da fruto. La palabra de Dios también. También la semilla debe ser regada y cultivada, la semilla natural, igual que la palabra de Dios, tiene que ser regada, cultivada cada día. Vamos a empezar primero por los que cayeron junto al camino. Como decía, junto al camino era por donde mayormente transitaban las personas y las máquinas, todo lo que tenían. Y era un camino duro. Era duro porque había mucho tránsito y era prácticamente como un cemento. Era durísimo. Y dice, lo de junto al camino. Estos son los distintos terrenos del cual estuvimos viendo. Se refiere al corazón de las personas. Lo de junto al camino, los que cayeron en pedregales, los que cayeron entre espinos y los que cayeron en buena tierra. Eso se refieren al corazón de las personas que reciben el mensaje, la palabra de Dios. ¿Cuál es la condición de cada corazón? El primero dice lo de junto al camino. Estas son personas, las personas que tienen un corazón duro, personas que probablemente han escuchado la palabra no solo una vez, sino muchas veces, y nunca la aceptaron, sino que la rechazaron. Y cada vez su corazón fue endureciéndose más a la palabra de Dios. En ellos no hubo, la semilla es como que rebotó en el pavimento, nunca tuvo profundidad. Fue algo superficial y casi que no tuvo efecto prácticamente la semilla. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba en el centro, tuve la oportunidad de predicar la palabra a una persona y fue una persona de verdad que me escuchó. Esa persona, pude hablarle del Evangelio y cuando terminé de predicarle me dice gracias por el mensaje, pero yo tengo una Biblia en mi casa, me dice, y conozco de la palabra y me han predicado la palabra, dice, pero la verdad que me da lo mismo, dice. Era una persona, no sé, me sorprendió en el momento porque me dice, me da lo mismo, me da lo mismo escuchar la palabra, ¿no? Porque, él le habían predicado varias veces la palabra, pero nunca la aceptó, nunca la creyó. Y se fue. Yo le dije, muchas gracias por tu tiempo, y se fue. Y cuando volví, en un principio me sentí raro y pensaba que yo era el que a lo mejor había predicado mal la palabra, pero realmente, como dice acá, como la enseñanza que nos deja en este caso, es que nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, con ese corazón duro, y que realmente es la obra del Espíritu. Nosotros somos los encargados de tirar la semilla, de dar la palabra, y es el Espíritu el que determina el corazón de esa persona, si lo va a aceptar o no. Y nosotros no somos Dios y no tenemos ese poder para hacerlo. Y esta condición, la verdad que es muy desesperante, porque es muy difícil que la palabra entre en esos corazones, y la verdad que como yo me preocupé en ese momento y me sentí mal, pero después con la enseñanza de esta parte de la palabra realmente me di cuenta de que no era el error mío, sino el corazón de esa persona que estaba recibiendo esa palabra. Por ejemplo, en Éxodo 32:9, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés estaba hablando con el Señor y le dice, y el pueblo se empezó a rebelar contra Dios, y le dice, y el Señor le dice a Moisés,
lo que estaban haciendo, estaban fabricando un becerro de oro, y el Señor le dice a Moisés, mira el pueblo ese, duro de cerviz lo trata, duro de cerviz, duro de cabeza, que se habían rebelado contra él, no habían creído en él, y bueno, y terminaron así, creando otros ídolos. Estas personas son también así, ¿no? No son duros a la palabra y realmente no reciben la enseñanza de la palabra. Por eso son duros de servir, como dice. En Jeremías 19:15 también habla del pueblo de Israel, dice: endurecieron su cerviz para no oír mis palabras. También habla del pueblo de Israel, que también, porque no querían oír la palabra de Dios, el consejo de Dios, la enseñanza de Dios, dice que endurecieron su cerviz para no oír mis palabras. Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También es otro, también lo llama insensato, porque desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios es de los fariseos, que siempre despreciaron la enseñanza de Jesús y ponían en primer lugar su religión y lo que ellos habían aprendido, y rechazaron la enseñanza de Jesús. Vamos al segundo, los que cayeron en pedregales. Acá cuando habla de pedregales, el terreno, para simbolizarlo, eran piedras, y entre las piedras había tierra, pero era una capa de tierra que no era muy profunda, en el cual cuando caía la semilla, tenía raíz, pero era muy superficial la raíz, y cuando venía el sol, el mal tiempo, se secaba, la raíz se secaba todo y se caía. Estas son las personas de corazón poco profundo, en donde la palabra no pudo echar raíz, pero por las persecuciones y por las pruebas se secaron, dice. Son personas que viven algo emocional cuando escuchan la palabra. Acá en las iglesias, también tuve la oportunidad antes de venir a esta iglesia, asistí a una iglesia, Cita con la Vida, y bueno, fui un tiempo y conocí un par de jóvenes, está lleno de jóvenes ahí, y cuando ponían las alabanzas, era una cosa, lloraban, se emocionaban, gritaban, levantaban las manos, y yo los veía y siempre me juntaba con un grupito de chicos, y la verdad que en ese momento de la reunión era como un éxtasis, no sé, en el momento de la alabanza o cuando el que predicaba también animaba a la gente. Estaban en una euforia tremenda. Hasta escuchaba gente que hablaba, supuestamente hablaban en lengua. Escuchaba que hablaban raro, y ahí me asusté más. Y bueno, y terminaba la reunión y salíamos con el grupito de chicos, y cuando íbamos por la calle pasaba una chica, no sé, y la miraban y le decían cosas. O sea, era algo que dentro de la iglesia parecían que eran personas de fe, que eran personas que alababan a Dios sinceramente y verdaderamente. Pero cuando pasaba esa emoción, salían de la iglesia o iban a su casa, vivían otra vida, una vida mundana, una vida como cualquier persona que no conoce a Dios. En estas personas no hay un arrepentimiento verdadero, solo es un gozo pasajero. Dice, vivir por fe y vivir por sentimientos son dos cosas distintas. Realmente las personas que viven por fe, su prioridad es Cristo. Las personas que viven
por sentimientos, por emociones, y la prioridad son ellos mismos. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. ¿Quién solo lo conoce el corazón? Dios es el que escudriña el corazón del hombre, solo Él conoce. Sabemos que el corazón es engañoso. Pero como dice, debido a que la palabra no tuvo raíz en sus corazones, al venir las pruebas, las tentaciones, y persecuciones por la palabra, abandonan la iglesia. Cuando llegan los malos momentos, los momentos difíciles, esas personas que viven solo por la emoción, cuando viene todo lo malo, abandonan, se van de la iglesia, abandonan a Dios, huyen, como dice. Creyentes animosos, emocionales, que quieren ayudar y servir en la iglesia, pero cuando vienen los malos tiempos se olvidan de la alabanza, del gozo de servir a Dios, se olvidan de Dios. Nunca han tenido una profundidad en su experiencia con Dios, nunca han tenido una relación profunda con Dios. Son personas que solo en la iglesia supuestamente tienen relación, pero en su intimidad, en su casa, en su hogar, nunca han tenido privacidad con Dios, nunca han leído la palabra, o a lo mejor la han leído superficialmente, pero nunca ha sido una relación verdadera, porque no ha creído en Dios, no ha creído en su palabra. El tercer punto dice, los que cayeron entre espinos, y los espinos lo ahogaron. Estas personas representan a personas con un corazón cautivado o preocupado por los asuntos del mundo, por los asuntos mundanos. Estas personas parecen tener todo el potencial, sí. Al principio parecen tener todo el potencial y parecen que siguen el camino de la fe. Parecen ser productivas, pero luego el deseo por el dinero, los problemas familiares, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y demás deseos ahogan la palabra. Esto representa, la semilla en sí cayó en buen terreno, cayó en un buen terreno y echó raíz. Pero en ese lugar había espinos, como el corazón del hombre. Cayó la semilla, la palabra de Dios fue recibida genuinamente, pero en ese corazón también había otras cosas, había espinos, había preocupaciones, había deseos por la riqueza, como dice acá, deseos por el dinero, que ahogaron, crecieron más rápidamente esas cosas, porque se le dio prioridad a esas cosas antes que a la palabra, cultivar la palabra. ¿Y qué pasó? Esos espinos ahogaron la palabra y fueron más fuertes, obviamente, crecieron más rápido y la palabra se hizo infructuosa, como dice. Estas personas no son de corazón duro como el primer caso, ni superficial y emocional como el segundo. El terreno estaba bien arado y la semilla ha llegado profundo. Pero las impurezas que hay en su corazón también crecen junto con la semilla y estas crecen más rápido y toman ese terreno. Estas personas dice que están enamoradas de las riquezas y los placeres de esta vida, aman el dinero. Un ejemplo, la verdad que en Lucas 16:13 dice, no podés servir a dos señores, no podés servir a Dios y a las riquezas. En Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni a sus cosas. Un ejemplo claro vemos en Marcos 10:17, el del etíope, el del joven rico, que se encuentra con Jesús y le dice, Señor, Maestro, dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le da una serie de mandamientos
Y él dice, sí, todo esto guardado, dice. Bueno, dice Jesús, pero te falta algo, dice. Que vendas todo lo que tienes, todas tus posesiones, y se las dé a los pobres. Y ante esta respuesta, el joven se entristeció, dice. Se entristeció y se fue. Prefirió las riquezas antes que seguir a Cristo. La verdad que, bueno, lamentable. Y hay gente hay personas que prefieren, aún creyentes, ¿no?, que se desvían, que vienen a la iglesia y que se desvían por el amor a las riquezas, al dinero, preocupado en su situación económica, y se pasan todo el día trabajando, y todo el día de 12, 24 horas, 12 más horas, y realmente no tienen tiempo de leer la palabra, no tienen tiempo de orar. Y se pasan toda la vida trabajando, y nunca les alcanza, ¿no? Nunca les alcanza la plata y siempre quieren más, y cuando tienen un mejor auto, un mejor casa, quieren más. Y nunca, la riqueza, sabemos, la plata nunca va a satisfacer sus deseos, sino Cristo. En Lucas 10:38 tenemos también el ejemplo de Marta y de María. Que cuando entra Jesús a la casa, se sienta y Marta empieza a hacer las cosas de la casa, preocupada, afanada por las cosas. Y María es la que se queda con Jesús y escucha la enseñanza de Jesús. Ahora, esta es una pregunta para nosotros. ¿Somos como Marta, que estamos afanados y preocupados por las cosas del día a día, por qué vamos a vestirnos, qué vamos a comer? Sé que es importante y que debemos ocuparnos por eso, pero ya cuando llega a ser una preocupación, es otra cosa. ¿Somos como Marta, preocupada, afanada? ¿O somos como María, que realmente tomó y eligió la mejor parte, la de estar a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, aprendiendo de él? Hay una clara diferencia. Esperemos que seamos como María. Y en el último terreno, los que cayeron en buena tierra y dieron frutos. Estas son las personas que no solo escucharon la palabra, sino que también la recibieron, la creyeron, se aferraron a ella, la retuvieron en su corazón. Esta cayó en la mejor tierra, en la tierra donde iba destinado esa semilla, digamos, cuando el que siembra va a tirar la semilla ahí. La otra iba cayendo en distintos lados por accidente, pero la semilla iba destinada a ese lugar, a la tierra, a la que cayeron en buena tierra y dieron frutos en abundancia, dice. Que las personas, sí, estas personas entendieron el mensaje y la creyeron y dan frutos poniendo la palabra por obra, como dice Jeremías 17, 7 y 8. Dice que el mensaje lo pusieron por obra. Estos, a diferencia de los otros 3 casos, tuvieron un corazón sensible y dispuestos a escuchar la palabra. No fue solo algo emocional o temporal, ni tampoco en ellos se ahogó la palabra con distintas cosas. En ellos la semilla realmente fue más fuerte, el fruto que dio la semilla, más fuerte que aunque las preocupaciones que pudieran haber tenido, los afanes o también la preocupación por el dinero. En este caso, la semilla fue lo que realmente creció, a diferencia de los otros casos anteriores. No fue contaminada por el dinero, ni por las preocupaciones ni los afanes. Sus frutos, acá dice que estas personas dieron frutos en abundancia. En la palabra podemos ver distintos tipos de frutos. Por ejemplo, los frutos del Espíritu que habla en Gálatas 5, 22 y 23. Que dicen, algunos de los frutos son el amor, el gozo, la paz, la
realidad hay varios, son varios. En Gálatas 5, 22, 23 habla de un tipo de frutos del Espíritu. Otro tipo de fruto es el de confesarlo con los labios. En Hebreos 13, 15 también habla otro tipo de fruto que dice el de confesarlo con los labios. El fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, en Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Un claro ejemplo de cómo la palabra de Dios cayó en buena tierra es la del joven etíope, que estaba en su carro leyendo Isaías, que hablaba del Cordero, y leía, pero no sabía el significado. Entonces el ángel del Señor le dice a Felipe que fuera y que saliera al encuentro. Y él lo escucha que estaba leyendo y le dice, ¿y entiendes tú eso? ¿Cómo voy a entender algo si nadie me lo explica? Y le predica la palabra, y como fruto de esa fe, el etíope se bautiza como fruto de la fe y de creer en la palabra. Esa, la verdad, que cayó en buena tierra y dio fruto. Como conclusión, dice, nosotros los creyentes tenemos el deber, y Dios nos manda a predicar la palabra. Dios nos manda a ir y a hacer discípulos. Nosotros no somos los encargados de determinar en qué corazón va a caer, ni de poder cambiar esa situación de esos corazones. Es obra del Espíritu Santo. Él es el que está encargado de que la semilla haga efecto, ¿no? Nosotros muchas veces, como contaba, podemos estar desanimados cuando nos rechazan, cuando entregamos algún folleto, cuando queremos hablarle y nos ven con la Biblia o con algo, y dicen, no, gracias. Pero sabemos que es fruto del corazón de cada una de esas personas que rechazan la palabra, como en los distintos casos que pudimos ver, como el del corazón duro, como el de alguien que vive algo superficial, como el de que hizo raíz, pero las circunstancias y los afanes nos alejaron de Dios. Pero tenemos la esperanza, porque si no hubiera sido en vano, pero tenemos la esperanza de que hay gente, aunque sea poca, que realmente está esperando escuchar ese mensaje, y esa gente es la de corazón, de buena tierra, que está esperando que alguien como el eunuco, como el etíope, le prediquen y para que puedan conocer la palabra. Hay mucha gente que no conoce la palabra, como contaba el otro día en la parada del colectivo. Había una mujer y le entregué el folletito ese de 1 millón. Y me puse a hablar y me puse a predicar, y me dijo que ella era católica y que creía en María, gracias a Dios, le pedí a Dios que me diera palabra, y pude hablarle, y le digo, pero ¿usted ha leído la Biblia? No, nunca he leído la Biblia. O sea, una persona que va a la iglesia y que escucha lo que le dice el cura, el sacerdote, y no tiene idea, no tiene conocimiento, no puede discernir si lo que está diciendo ese sacerdote es verdad o no. Lamentablemente, y por eso como iglesia nosotros tenemos que predicar y dar a conocer la palabra, porque hay mucha gente que sabe que hay un Dios, pero no le conoce en profundidad, y es algo muy triste. Dice, esta es una pregunta para nosotros, personal. Ahora, ¿somos creyentes superficiales que viven de la emoción, el sentimiento y no de la fe? ¿O somos aquellos que han creído y confiado en Cristo? ¿O somos aquellos que han creído y confiado en Cristo, pero las preocupaciones de la vida y el afán por el dinero, la comida o la vestimenta nos han ahogado la relación con Dios? Espero que seamos los de la buena tierra, que no vivimos por sentimientos ni por los afanes y preocupaciones.
No vivimos por sentimientos, ni afanes, ni las preocupaciones nos alejan de la voluntad de Dios, sino que damos fruto para la gloria de Dios. Bueno, vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, por ayudarme, Padre, gracias por poder exponer tu palabra. Te pido, Padre, que haya sido lo más claro posible, que sea de edificación, Dios, para nuestras vidas, que tomemos conciencia, Padre, como dice esta parábola, Señor, de que tenemos que ir y predicar tu palabra, donde sea, sin importar si hay rechazo del otro lado, porque sabemos que la semilla va a caer en corazones de buena tierra, Padre. Tenemos esa esperanza en donde tu palabra va a echar raíz y nada ni nadie, Señor, la va a poder sacar, Señor, nada la va a poder perturbar, no va a ser infructuosa como en otros casos, sino que va a ser una palabra pura, Señor, como debe ser. Pedimos, Padre, por esas personas que no tienen conocimiento de ti, Padre, solo saben que hay un Dios y nada más, pero no te conocen en profundidad, no te conocen en intimidad, no conocen de tu carácter, de tus atributos, Señor, de lo que eres y de lo que has hecho por nosotros en la cruz, Padre. Y del poder que tiene de cambiar vidas, Señor, vidas totalmente que estaban perdidas, Señor. Sabemos que esa semilla, que esa palabra, Señor, tiene vida y vida eterna, Señor. Tiene poder para transformar esas vidas, Señor. Así que, Padre, te damos las gracias, Señor, por lo que queda de la reunión. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén.